hablando con Tamara Adrián, habíamos comenzado hablando sobre una cantidad de derechos de la comunidad LGBTQ+, que van a retroceder, y hay que incluirla ahí por intersexo, que van a retroceder con las medidas que está tomando Trump, y los que están en el medio de esta contienda alegan que en cierto modo algunos extremismos de la comunidad, como el tema de cómo se comunicó lo de, sobre todo la de las operaciones en niños y los bloqueadores hormonales en niños, que se asumía que ni siquiera los padres podían tener un decir en todo esto, o el caso de los baños, que para muchas personas sigue siendo controversial, generó pues una dificultad para defender la causa. ¿Qué dirías tú con respecto a esto, Tamara? Bueno, lo primero que hay que decir es que vivimos un tiempo en el que las teorías de conspiración hacen mella en mucha gente. Si estamos viviendo un tiempo en el cual alrededor de un 3% de las personas del planeta Tierra son terraplanistas, piensan que la Tierra es plana. Y que Y no se en llegó a la este luna. Sí, por supuesto. Entonces, las teorías de conspiración han sido usadas para hablar o denigrar de los tratamientos en el caso de personas trans y crear el pánico moral. ¿Cuál es la verdad? Alrededor de 2.3 por mil, o sea, 2.3 personas cada 1.000 personas están sometidas o pueden estar sometidas a un tratamiento consentido de bloqueadores hormonales, de acuerdo con los últimos estudios que han sido revelados. De tal manera de que, uno, no es un problema generalizado. Dos, es un tratamiento consentido. Tres, es todos los estudios demuestran que al contrario de provocar cualquier problema en la persona, disminuye la ansiedad y eventualmente también disminuye el trauma que sufren las personas en función de su transición. Entonces, eso es algo que debe ser llevado a donde debe estar. Igual, por cierto, con el tema de participación en deportes, la verdad, los estudios muestran que no existe ninguna ventaja de parte de mujeres trans, como tampoco existe ninguna desventaja real de parte de los hombres trans en participación en deportes. Y en líneas generales, entonces simplemente es una teoría de conspiración que se pone ahí, pero pasa desapercibido y permite que me haga este pequeño paréntesis, que también junto con estas órdenes ejecutivas han pasado otras órdenes ejecutivas por debajo de mesa, que son aquellas que prohíben, por ejemplo, en los colegios hablar de las teorías de raza y de la lucha de los afrodescendientes norteamericanos en contra de la esclavitud. Es decir, es todo un proceso de reversión en cuanto a derechos de las minorías y en cuanto al reconocimiento de sus identidades. De manera tal de que si lo entendemos en ese contexto, es simplemente una concreción de una reversión terrible en todo lo que tiene que ver con los derechos individuales. Bueno, también hay que ver en qué para todo esto, si va a ser aprobado de manera definitiva, si va a conseguir cierta resistencia bueno, ver qué ocurre, porque lo que decíamos en la parte anterior es retroceder en esos derechos que tanto le ha costado Claro, a la pero comunidad, ¿no? Tamara hacía una afirmación, a ver si la entendí correctamente, que han aprovechado para meter, a ver, una causa que es más difícil de comprender para todo el mundo, como puede ser la de la comunidad LGBTQT, sobre todo trans e intersexuales, y han metido allí derechos de la mujer, derechos de las razas, de las No minorías, tiene nada que ver. La agenda woke. y metieron, a ver, bajo el mote de toda la agenda woke, se volaron una cantidad de derechos y se están volando una cantidad de derechos que incluyen derechos de la mujer y derechos de minorías raciales. Correcto, es lo que te entendí bien, Tamara. Eso es correcto, eso es correcto y esa es la finalidad última de todo esto. Ya se empieza a incluir la privación de estudios en materia de derechos sexuales y reproductivos, de educación sexual y reproductiva, y en última instancia se quiere retroceder a tiempos anteriores a los años 30 o 40, No, qué quizás locura. mucho más.
Qué locura, porque a lo mejor tú puedes estar en desacuerdo con algunas cosas, ¿no? Y que se pueden negociar o se pueden llegar a establecer ciertos Y acuerdos. seguir la conversación, pero Claro, pero con esto se no, anula completamente la no, no conversación. volver casi que 100 años atrás, A ver, ¿no? anulando la conversación sobre temas LGBT, en realidad cuando lo que anulas es equidad e inclusión, estás anulando pues ya varios de un solo golpe y llevándote de un solo plumazo varios derechos. A ver, ¿qué seguimiento tiene esto en Europa, donde acabamos de ver la elección en Alemania, el partido AfD, que es el partido de derecha alemán que simpatiza con muchos elementos de Trump, acaba de sacar un 20,2% en el último momento que vi las De ultraderecha, ¿no? elecciones, ¿no? Y que yo le voy a decir de derecha porque si a los comunistas no le decimos de ultraizquierda, entonces a la derecha no le vamos a decir Bueno, de pero sí, ultraderecha. Pero subió su son de porcentaje. una derecha, son de la derecha más fuerte que tiene Alemania y quedaron de segunda fuerza. Obviamente los demócratas cristianos van a lograr coordinarse con otros y nombrar a su canciller, pero jamás habían subido tanto. Lo tenemos en Austria también, tenemos la Meloni en Italia, que acaba de hablar en la conferencia de conservadores en Estados Unidos junto a Milei. Es decir, hay varios líderes, tanto en Europa como en América Latina, que van simpatizando con todo esto. ¿Qué se siente allá, sobre todo en Francia, que recibió tantas críticas por la inauguración de los Juegos Olímpicos y la presencia de alguna simbología LGBTQ+ durante la inauguración? Mira, el tema de las derechas extremas y su presencia en este momento en muchos países, incluyendo Hungría, incluyendo Polonia. inclusive Holanda, incluyendo algunos países nórdicos, Alemania, la presencia en Italia es definitivamente un signo de los tiempos preocupante. La balanza nos pone, si lo vemos en un contexto histórico de ciento y tantos años, alrededor del momento histórico en el cual, luego de la Primera Guerra Mundial, renacen los extremismos porque habían estado presentes hacia mediados del siglo XIX, renacen los extremismos de derecha y ganan elecciones. En el caso de Hitler es quizás el más significativo, pero también Mussolini, y debemos ver estos movimientos pendulares con la atención que se debe, porque lejos de ser inocuos, muchas veces el producto es el de la división extrema, la polarización extrema dentro de los países que lleva luego a situaciones de confrontación. Entonces es muy peligroso que se establezcan estos extremos como formas de poder, porque en esos extremos está la anulación del otro extremo y en consecuencia la separación interna de los países. Eso, pienso yo, es un peligro ya no latente, un peligro actual en muchísimos países europeos, pero también lo es si tú lo ves la situación que hay en este momento en Estados Unidos por razones completamente distintas de la aprobación de algunas personas de las políticas de Trump y del rechazo de otra parte, y la situación anterior, por cierto, a las elecciones que llevó a esa polarización que es extrema también en los Estados Unidos. No, y amparándose en crisis mayores como el tema de la inmigración, van aprobando cosas, quizás hasta por debajo de la mesa, que la gente no se entera porque los temas principales son el fentanilo, No, el tema inclusive de la inmigración Bannon lo ilegal, dijo, guerra de Rusia-Ucrania. la idea es lanzar tantas cosas, María, él lo dijo, es muzzle velocity, velocidad de disparo. Y dijo, nuestra estrategia comunicacional es lanzar, y lo dijo, además lo dijo en una entrevista en el New York Times, dijo, es lanzar tantos temas que a la gente no No le le da dé chance tiempo de reaccionar, y porque mientras reflexionar. estamos reaccionando al tema de identidad y los pasaportes, se nos va el de los deportes, o se nos va el de inmigración, o se nos va el de que estás interviniendo el FBI con gente que no tiene autorización para entrar O el allí. tema de Israel y Hamas, en fin, ¿no? Duro, duro. Son 4 Eso se llama años. en táctica, sí, eso en táctica política se llama la multiplicación de los issues. Es una forma de ejercicio del poder para confundir al contrario y evitar que en el fondo reaccionen a las políticas que se quieren imponer. Tal cual. Cuatro Ahora, años que tiene que aguantar la comunidad. Ahora, teniendo la oportunidad de que tenemos a Tamara aquí, no puedo dejar de preguntarle por Emilia Pérez.
por Emilia Pérez y tu percepción de esa Y película. las declaraciones De Carla Sofía. Carla Sofía Gascón y lo que publicó en redes. Mira, vamos a hablar de la película. Ok. Creo que es una Vamos por excelente. parte. Ajá. Sí, vamos por parte. Creo que es una excelente película que es una alegoría basada en los conceptos de dónde proviene la violencia que ocurre en el marco de los gangs, de las bandas de delincuentes y cómo ésta se va incrementando exponencialmente. Y la alegoría es simplemente que el origen, y eso hay muchos libros de sociología y de antropología que lo afirman, es una violencia machista que va incrementando en la medida en que la forma de ejercicio del poder está basada en la supresión del otro y en la violencia extrema. Y que la única forma de redención es a través de la asunción de los valores femeninos, de la compasión, de la apoyo mutuo, del respeto por el otro, y ese es lo que busca esa película. Lo que esta mujer haya dicho en el pasado, que yo no he visto exactamente qué fue lo que dijo, pero creo que fue algo medio antiislámico, creo que puede tener o ser condenado de la misma forma como cualquier otro mensaje racista o cualquier otro mensaje antiderecho de cualquier persona, porque si hay algo que es verdad en este planeta Tierra es que no hay dos personas iguales y que cada quien tiene su creencia, cada quien tiene sus valores y cada quien busca encontrar en el planeta Tierra Su un espacio. lugar en el que desarrollar esa actividad, y lo cual implica el respeto de la creencia del otro, el respeto de los valores del otro. En Europa es muy constante ese antagonismo cuando vemos a las mujeres usando los burka Ujú. Claro, y los los burkas velos. cerrados, esos que Sí. no dejan ver. Y la respuesta muchas veces puede ser, en algunos países, en Francia está prohibido el uso del burka ese extremo, pero creo que de alguna forma lo que plantea es ese antagonismo que Bien. deriva del respeto del otro. ¿Qué diferencia, por ejemplo, habría en aceptar un burka o aceptar una sotana de un cura Claro. o un hábito de una monja? Es exactamente la misma simbología desde el punto de vista de la creencia religiosa. Bien. Por ende, tenemos que cuestionarnos en estas actitudes. Bueno, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo. Tenemos que hacer el Bueno, corte. excelente, excelente. Gracias por todo lo que has comentado y seguimos en contacto contigo. Siempre nos encanta hablar contigo. Igualmente, un gran saludo a los dos. Vale. Bueno, vamos con El el corte. Ya corte. volvemos.